Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 15 Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. 18 Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. 19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El título del mensaje de hoy es Superación de la crisis. Superación de la crisis. Los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto a través de la liberación milagrosa de Dios. Creían que Dios los llevaba a un lugar seguro, pero en poco tiempo quedaron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. No hubo escapatoria. Se enfrentaron a una crisis desesperada. ¿Perecieron entonces en la crisis? No. En la crisis, Dios realizó un milagro y los liberó de la crisis. A veces podemos estar en una situación similar a la de los israelitas. Puede que estemos atrapados entre un enemigo abrumador como el ejército egipcio y un obstáculo como el Mar Rojo, que es un obstáculo imposible de superar. Podemos enfrentar una crisis desesperada. ¿Cuál podría ser el ejército egipcio o el Mar Rojo en su vida de hoy? ¿Hay algo que te atemorimente? ¿Ves que no hay salida? Entonces, escucha lo que el Señor te está diciendo hoy. Con esta historia de liberación milagrosa, Él te enseña a superar una crisis. Por dependiendo de nada o nadie más que Dios. Los israelitas estaban aterrorizados por el ejército egipcio y el Mar Rojo. Pensaron que iban a ser aplastados por el ejército egipcio o ahogados en el mar. Pensaron que se enfrentaban a una crisis desesperada después de seguir la guía de Dios. En una situación tan desesperada, se quejaron contra su líder, Moisés. Versículos 11 a 12. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has
sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Podemos pensar de la misma manera que pensaban si nos enfrentamos a una crisis similar mientras seguimos al Señor. Pero Dios no los puso allí por la razón por la que pensaban. Dios los llevó a esa situación no para dejarlos perecer, sino para entrenarlos para que dependieran de nada o de nadie más que de Dios. Dios quería disciplinarlos para confiar completamente en Él en todas las situaciones. Moisés creía en este plan de Dios. Así que cuando se quejaron a Moisés, Moisés ni se desanimó ni discutió con ellos. Moisés se mantuvo firme y los animó a confiar en la liberación de Dios. En versículos 13 a 14. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mientras seguimos el llamado de Dios, podemos enfrentar pruebas difíciles. Pero su intención es siempre hacer algo bueno por nosotros. A través de las dificultades, Dios nos alienta a depender de Él. Si no hay crisis en nuestra vida, tal vez no dependamos seriamente de la ayuda de Dios. Si no nos enfrentamos a una crisis de vez en cuando, no podemos orar a Dios en serio. Por lo tanto, a veces Dios puede utilizar una crisis para llamar nuestra atención, para disciplinarnos, para depender de Él y para salir victoriosos, no por nuestro poder, sino por su poder. Cuando estamos hasta nuestro último centavo y todas las facturas se deben y no hay manera de resolver una crisis financiera, aprendemos a depender de la provisión de Dios. Cuando hay una muerte en nuestra familia o entre personas cercanas a nosotros, nos damos cuenta de lo frágil y desesperada que es la vida de un hombre y nos llevan a buscar respuesta de Dios acerca de la vida después de la muerte. Cuando nuestros hijos se vuelven rebeldes y no hay nada que podamos hacer para instruirlos, venimos a buscar la intervención de Dios. La mejor manera de ayudarse a sí mismo y a los demás que están en crisis es dejarte a ti mismo y a los demás depender solo de Dios. La gente de mi alrededor se desanima o entra en pánico en una crisis, los alienta a buscar al Señor, que siempre proporciona una manera de superar la crisis. Obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. La clave para superar una crisis es
obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que debemos obedecer? Tenemos que obedecer, número 1, su palabra de seguir adelante. Número 2, su palabra de hacer lo que Él nos diga que hagamos con lo que tenemos. Número 1, obedecer la palabra de Dios, de seguir adelante. Al enfrentarse a una crisis, los israelitas estaban mirando hacia atrás a su pasado y deseaban que se hubieran quedado en Egipto. Los israelitas dijeron que hubieran preferido quedarse en Egipto y haber servido a los egipcios que morir en el desierto. Querían volver a Egipto, donde volverían a ser esclavos. Pero volver a Egipto no era la voluntad de Dios para ellos. La voluntad de Dios para ellos era seguir adelante. En el versículo 15, Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen adelante. Marchen adelante. ¿Qué clase de comando es este? Con este mandato, Dios no podía significar que tuvieran que sumergirse en el mar para morir. ¿Qué quiso decir Dios por orden entonces? Quería decir que no debían volver. No deberían mirar atrás. Deben avanzar con confianza en la liberación de Dios. En esa situación, dar marcha atrás no les ayudaría en absoluto. Para superar esta crisis, tuvieron que ceñirse a la guía de Dios y seguir adelante. Aquí, Egipto representa al diablo que ataca a los creyentes y los derriba. Y la esclavitud en Egipto representa la vida bajo el poder esclavista del pecado. Una vez que una persona acepte a Jesús en su corazón, Satanás perseguirá a esta persona para traerlo de vuelta a su esclavitud. Él siempre está buscando la oportunidad de traer a los hijos de Dios al mundo pecaminoso de nuevo. Es por eso que los creyentes no debemos elegir volver atrás, sino seguir adelante. Romanos capítulo 6, versículo 16 a 18 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia. En Lucas capítulo 9, versículo 59 a 62, cuando Jesús llamó a algunas personas a seguirlo, un hombre pidió que Jesús le permitiera cuidar primero de su pasado. El hombre dijo: te seguiré, Señor, pero
déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Pero Jesús le respondió, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El escudo de armas australiano muestra a dos criaturas, el emú, un pájaro sin vuelo, y el canguro. Los animales fueron elegidos porque comparten una característica que atrajo a los ciudadanos australianos. Tanto el emú como el canguro solo pueden avanzar, no retroceder. El pie de 3 dedos del emú hace que caiga si intenta retroceder, y el canguro es impedido de moverse en reversa por su gran cola. Aquellos que realmente eligen seguir a Jesús se vuelven como el emú y el canguro, moviéndose solo hacia adelante, nunca de vuelta. El pueblo de Dios había venido a un lugar donde tenían que tomar una decisión. Una opción es rendirse y volver a la esclavitud en Egipto, un lugar de derrota. La otra opción es confiar y obedecer a Dios y seguir adelante para obtener la victoria y la libertad. Elige seguir adelante. Nunca mires atrás. Nunca vuelvas a tu vieja vida. Sigue confiando en la liberación del Señor y sigue adelante. Oremos. Padre Dios, gracias por guiarnos al lugar donde podemos aprender a depender solo de ti. Danos la confianza de que siempre hay una manera de liberación en tu palabra. Gracias por animarnos a no volver a nuestras viejas vidas que fueron insalvadas por el pecado y el diablo. Ayúdanos a obedecer tu palabra, de seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Terminaremos el servicio de adoración de hoy cantando himno, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán cuyo fuelle en nuestra vida terrenal. En es natural y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Oremos para ser bendecidos. Que la gracia de tu Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunión, la guía y la protección del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.